Buenas queridos estudiantes, en la clase de Física 1 de hoy estaremos viendo lo que es el ascenso y el descenso vertical. El ascenso y descenso vertical es un tipo de movimiento en el cual un cuerpo presenta una trayectoria perpendicular en relación a lo que sería el suelo. En este tipo de movimiento, la gravedad actúa de dos maneras: positivamente durante el descenso del cuerpo, es decir, que la velocidad va aumentando al transcurrir el tiempo, y durante el ascenso la gravedad lo que hace es frenar al cuerpo, por lo tanto actúa de manera negativa. Cuando un cuerpo se arroja verticalmente al aire, su velocidad se considera positiva durante el ascenso y negativa durante el descenso. En la altura máxima, la velocidad de un cuerpo por un instante es nula, es decir, la velocidad va disminuyendo hasta alcanzar en un instante determinado a ser cero. Luego de eso se da nuevamente la caída del cuerpo, aumentando paulatinamente según la gravedad. Si tenemos en cuenta lo que es este tipo de movimiento, podemos ver dos situaciones que se pueden presentar. Supongamos que tenemos a un cuerpo a una cierta altura y aplicando una velocidad, en este caso una velocidad inicial, hacemos que este cuerpo verticalmente vaya cayendo hacia lo que sería el suelo. Como vimos anteriormente, en esta situación la gravedad es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque cuanto más vaya recorriendo el cuerpo, mayor va a ser la velocidad que va adquiriendo, es decir, va acelerando durante la caída. Al contrario, si suponemos a un cuerpo o un objeto que es arrojado pero desde lo que sería el suelo, nuestra referencia verticalmente hacia arriba, este iría subiendo, y a diferencia del caso anterior, en este caso, en esta situación más bien, la gravedad sería negativa. Es decir, el cuerpo iría desacelerando paulatinamente hasta alcanzar lo que conocemos como la altura máxima. En esta altura máxima, como vimos hace rato, en las características, la velocidad del cuerpo es instantáneamente igual a cero. Luego, obviamente, esto volvería a retornar a su punto de origen. En relación a la velocidad, según la perspectiva que uno va adoptando, tenemos que considerar que la misma puede ser o positiva o puede ser negativa. En el caso anterior, supongamos que desde el suelo arrojamos un objeto verticalmente hacia arriba, con una velocidad inicial determinada. Tenemos lo que sería nuestra velocidad inicial o velocidad de lanzamiento. Al darle un valor a la velocidad de lanzamiento, este objeto iría avanzando verticalmente hacia arriba hasta alcanzar lo que conocemos como la altura máxima. Acá, como vimos, la velocidad va a ser igual a cero. ¿Qué es lo que pasó? Para darle un simple valor, para entender lo que sería nuestro concepto, supongamos que la velocidad de lanzamiento fue de 100 metros por segundo. Es decir, ese cuerpo salió disparado desde lo que sería este punto hacia arriba a 100 metros por segundo. Como la gravedad actúa en este caso negativamente, frenando al cuerpo, esta velocidad que al principio era de 100, cuando transcurre el tiempo va a ir disminuyendo durante lo que sería nuestro ascenso. Es decir, podríamos decir que esto es 100, acá podría ser ya 70, 50 y así según lo que sería el transcurrir del tiempo bajo la gravedad que estamos adoptando, hasta que acá alcanzamos lo que sería
la velocidad cero, la velocidad de la altura máxima. Durante la salida, entonces, podemos darnos cuenta que nuestra velocidad se comportó positivamente. Fue disminuyendo, pero se mantuvo en el rango positivo. Al descender por el sistema de referencia adoptado, la velocidad desde lo que sería al inicio nuestro cero, en la altura máxima, iría aumentando, pero de manera negativa, dado la referencia o el sistema de referencia que estuvimos adoptando. Es decir, esto acá sería nuevamente 0, luego aumentaría a 10, 30, 50, 70 y llegaría a lo que sería el suelo nuevamente a una velocidad final, que en estas situaciones, suponiendo una situación o un caso totalmente ideal, entonces la velocidad que tendríamos al final sería nuevamente de 100 metros sobre segundo, pero ya negativo por el sistema de referencia adoptado. Entonces, durante la caída la velocidad se mantuvo negativa y durante el ascenso la velocidad se mantiene positiva. Otra cosa que tenemos que entender de este movimiento es que el tiempo que tarda en subir, que es conocido como lo que sería el tiempo de subida, y el tiempo que tarda en descender, o lo que conocemos como tiempo de bajada, son iguales. El tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales en esta situación, dado que recorren la misma distancia bajo acción de la misma gravedad o el mismo incremento de velocidad o disminución de la velocidad respecto a lo que sería el tiempo. Entonces es una situación que podemos también considerar en este movimiento. Las ecuaciones que utilizamos en este movimiento son ecuaciones de lo que sería el movimiento acelerado, solamente que en una perspectiva vertical. Por lo tanto, adoptamos, en vez de llamarle espacio o S, ahora adoptamos lo que sería la I. Entonces la altura, en este caso, queda determinada por esta expresión. La altura es igual a la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. La ecuación de velocidad horaria sería velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Estas dos situaciones son ecuaciones horarias, porque depende del tiempo. Y también podemos utilizar la ecuación de Torricelli. En este caso, la velocidad elevada al cuadrado será igual, acá nos falta un cuadrado, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. Genéricamente estas ecuaciones se presentan de esta manera, pero hay que tener en cuenta los signos que puede llegar a adoptar nuestra velocidad y nuestra gravedad durante lo que sería el estudio de la situación problemática. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, se dé un ascenso, acá nuestra gravedad deberíamos considerarla negativa, o situaciones como esa, pero que lo vamos a estar viendo mejor en las situaciones problemáticas que vamos a estar presentando a continuación. Pero para tener en cuenta, las ecuaciones genéricamente son así. Sin embargo, los signos de las variables o las magnitudes adoptadas dependen de estas dos situaciones, de si el cuerpo está subiendo o si el cuerpo está descendiendo. Vamos a un problema en el cual vamos a estar viendo mejor esto que estamos presentando. El problema dice lo siguiente: desde el suelo se arroja al aire un cuerpo a 50 metros sobre segundos. Determinan estas condiciones la altura y velocidad a los 3 segundos, el tiempo empleado para subir y bajar
la altura máxima alcanzada, la velocidad cuando la altura sea de 100 metros, esto es en relación al suelo, el tiempo en que la altura del cuerpo en relación al suelo es de 100 metros. Entonces, siempre en el problema tenemos que distinguir lo que son nuestros datos y lo que son nuestras incógnitas. Lo que nos sugiere en este problema es que la velocidad inicial es de 50 metros sobre segundos y la gravedad, aunque no esté mencionada en el problema, debemos conocer que su valor es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El ítem A me pide determinar una altura y una velocidad conociendo un tiempo de 3 segundos. En el ítem B me pide conocer cuánto tarda en subir y cuánto tarda en bajar el cuerpo. El ítem C me pide determinar lo que es la altura máxima. Luego otro ítem me pide calcular lo que sería la velocidad con un espacio o altura más bien de 200 metros y en qué tiempo la altura sería igual a 100 metros. Partimos entonces desarrollando lo que sería nuestro primer ítem, en este caso calculando lo que es la altura y la velocidad a los 3 segundos. Como me está dando tiempo, quiere decir que voy a estar utilizando ecuaciones horarias, y son las dos ecuaciones que estuvimos mencionando primeramente, la de la altura y la de la velocidad, siempre en relación al tiempo. Entonces en estas situaciones lo que tenemos que simplemente hacer es intercambiar los valores que me da el problema y desarrollar la ecuación. Esto quedaría de la siguiente manera. Y en esta parte es la que donde quiero que aprecien que la aceleración la consideramos negativa, porque estamos diciendo que el cuerpo está ascendiendo. Desde el suelo se arroja hacia arriba, quiere decir que la gravedad hará que la velocidad vaya disminuyendo. La gravedad actúa frenando a nuestro cuerpo. También en la velocidad adoptamos el mismo concepto, la gravedad negativa, para tener en cuenta. Desarrollando esto, llegamos a la conclusión de que a los 3 segundos la altura de mi cuerpo será de 105,9 metros y que a los 3 segundos la velocidad del cuerpo será de 20,6 metros sobre segundos. En el ítem B me pide calcular lo que sería el tiempo que emplea en subir y el tiempo que emplea en bajar. Aplicando un concepto que estuvimos viendo, el de la altura máxima, y interpretando que en la altura máxima el valor de la velocidad debe ser 0, porque esa es la situación que estuvimos viendo en los ejemplos, podemos determinar lo que sería el tiempo en el cual el cuerpo alcanzaría la altura máxima, es decir, el tiempo de subida, lo que tarda en subir hasta la altura máxima. Y también ese tiempo determinado sería igual al tiempo que tarda en bajar, como estuvimos viendo. Desarrollando la ecuación, considerando, como les dije, que la velocidad final va a ser 0, porque es la velocidad en la altura máxima, la velocidad inicial es 50, la gravedad la consideramos nuevamente negativa porque estamos subiendo, ascendiendo, determinamos lo que sería el tiempo a través de lo que es una operación de despeje. El valor 50, que lo tengo positivo hacia este lado de la ecuación, lo paso al otro lado con el signo cambiado. Y el 9,8 que está multiplicando inicialmente a lo que es mi tiempo, lo paso dividiendo. Por lo tanto, el tiempo es igual a 5,8 segundos. Este tiempo es el tiempo que tarda en subir. Dijimos que también es el tiempo que tarda en bajar, debido a la situación del problema, porque me está dando el lanzamiento desde el suelo. Tengo entonces lo que me pide el problema, el tiempo de subida
y el tiempo de bajada. Pero hay otro tiempo también que en este tipo de movimientos se suele considerar, que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es, como su nombre lo dice, el tiempo que permaneció en el aire el objeto. Es decir, el tiempo que estuvo subiendo más el tiempo que estuvo bajando. Lo que tardó en subir y bajar me da lo que es el tiempo de vuelo, que en este caso sería de 10,20 segundos. Tardó en subir 5,10 segundos, tardó en bajar 5,10 segundos y totalmente estuvo en el aire 10,20 segundos. En el ítem C me está pidiendo determinar lo que es la altura máxima del cuerpo. Entonces tengo dos caminos para hallar este valor. Primeramente, el más práctico, conociendo ya lo que es mi tiempo de subida, porque si aplico el tiempo de subida en la ecuación de altura, voy a tener lo que es la altura máxima. Lo que tardó en subir me va a llevar a lo que es la altura máxima que fue alcanzada en ese tiempo. Con esta ecuación horaria, reemplazándola y aplicando que el tiempo, en este caso, es igual a 5,10 segundos, dado el ítem anterior que determinamos, la altura máxima me da un valor de 127,55 metros. Entonces este valor sería mi altura máxima, aplicando obviamente lo que es el tiempo de subida, lo que tarda en alcanzar la altura máxima. Este es el primer camino que podemos seguir para determinar este ítem, pero hay otro utilizando la ecuación no horaria, la ecuación de Torricelli, que es esta, y determinando que esta altura que me da la ecuación es la altura máxima, es decir, que ese valor lo voy a estar despejando posteriormente, se queda como una incógnita. Entonces, ¿qué sabemos de la altura máxima? Sabemos cuál es la velocidad final o la velocidad que tendría el cuerpo en la altura máxima. Dijimos que en la altura máxima la velocidad va a ser igual a 0. Conocemos lo que es la velocidad inicial, conocemos lo que sería la gravedad. Por lo tanto, aplicamos esta ecuación. Aplicamos la ecuación de la siguiente manera, considerando que esta sería nuestra incógnita, considerando también que la gravedad va a ser negativa, considerando que la velocidad que va a tener en la altura máxima va a ser igual a 0. Desarrollando esto, tenemos otra vez que la altura es de 127,55 metros. Obviamente el mismo valor que determinamos en el ítem anterior. El ítem D nos pide determinar lo que sería la velocidad que el cuerpo tendría cuando la altura fuese igual a 100 metros. Entonces aplicamos nuevamente una expresión no horaria, la ecuación de Torricelli, y reemplazamos directamente los valores para determinar el valor de esa velocidad, recordando que esta velocidad inicial debe ser elevada al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores considerados en el problema, en este caso la altura que me pide es de 100 metros, para eliminar lo que sería el cuadrado, aplicamos lo que sería esta raíz. Tenemos que la velocidad que va a estar teniendo ese cuerpo en esa altura es de 23,24 metros sobre segundos. El último ítem me pide calcular el tiempo en el cual este cuerpo estaría alcanzando la altura de 100 metros, o a los cuántos segundos estaría teniendo 100 metros de altura. El cuerpo iría subiendo y en un tiempo determinado estaría teniendo este valor de altura que empezamos reemplazando aquí.
La altura que nos pide el problema es de 100 metros. La altura inicial, como estábamos hablando del suelo, es 0 metros, o sea, en realidad es 0. La velocidad inicial es de 50, la velocidad de lanzamiento. El tiempo es lo que me pide calcular el problema. La gravedad, como está subiendo, la consideramos nuevamente negativa. Y tenemos el tiempo elevado al cuadrado. Desarrollando la ecuación, nos quedamos con esta expresión: 100 igual a 50t menos 4,9 por t al cuadrado. Hacemos un pequeño arreglo de tal forma que el valor cuadrado quede hacia arriba, quede primero, posterior el valor que está a la primera y posterior el término independiente, para estar teniendo una ecuación cuadrática, como ya vimos en ejemplos anteriores o en problemas o clases anteriores más bien. Entonces esta expresión que la tenemos al principio, esta expresión arreglada quedaría de esta manera: 4,9 por t al cuadrado. Si recordarán, ese valor era negativo, pero al pasarlo al otro lado de la ecuación queda positiva. 50t, que era positivo al principio, se vuelve negativo, y el valor 100, que de por sí estaba en ese lado de la ecuación, queda nuevamente como 100 positivo. Todo esto se iguala a 0. Tenemos tres valores: el valor de A, que es 4,9, el valor de B, que es negativo 50, y el valor de C, que es positivo 100. Aplicamos la conocida ecuación cuadrática, que ya la vimos en la clase anterior, y reemplazamos los valores que obtuvimos en la ecuación anterior. En este caso lo reemplazamos como corresponde, considerando cada signo y cada lugar y cada operación que está inmerso dentro de lo que sería esta ecuación. Desarrollándolo, tenemos lo siguiente: el valor b, que de por sí es negativo, queda como menos 50. Acá tendríamos más menos, siempre vamos a tener un resultado positivo y un resultado negativo de lo que sería mi raíz. El desarrollo dentro de la raíz, reemplazando todos los valores. Esto me llevaría a tener resumida la siguiente expresión: 2 por 4,9 ahí abajo también. Desarrollando lo que sería el valor, radicando el valor que está debajo de la raíz, me quedaría de lo que es el resultado de la raíz 23,24. Como les dije anteriormente, voy a considerar un resultado positivo y un resultado negativo de este 23,24. Dos situaciones, en el tiempo 1 y lo que sería en el tiempo 2. Sería 50, o consideramos la parte positiva, 50 más 23,24 y todo eso dividido 9,8. El primer resultado que me arroja esta operación es 7,47. Luego consideramos el resultado negativo del 23,24. 50 menos 23,24 dividido 9,8. Tenemos un valor también de 2,73 segundos. A diferencia de problemas anteriores, tenemos dos tiempos que son positivos. Es decir, que los dos tiempos son resultados probables y aceptables en lo que sería nuestra situación. ¿Por qué se da? En el ascenso y descenso es normal que se dé esto, debido a que el cuerpo irá subiendo, alcanzará esta altura que me pide el problema, que es 100 metros. Entonces el cuerpo, como le dije, estaría subiendo, alcanza los 100 metros, esto a los 2,73 segundos inicialmente. Luego el tiempo empieza o continúa corriendo, es decir, pasan 3 segundos, 4 segundos,
alcanza en cierto tiempo, que ya lo determinamos anteriormente, lo que sería nuestra altura máxima. Si no me equivoco, eran 5 segundos. A los 5 segundos alcanzaba la altura máxima. Entonces 5 segundos, a los 6 segundos obviamente ya estaría nuevamente cayendo, y acá a los 7,47 segundos vuelve a alcanzar lo que serían los 100 metros, y ahí ya cae al suelo. Entonces, en este tiempo, o en esta altura en realidad, durante dos tiempos se producirá esa posición, es decir, a los 2,73 segundos en el ascenso y a los 7,47 segundos en el descenso, para tener en cuenta. Les planteo la siguiente situación problemática. Me gustaría que traten de desarrollarlo. Es aplicar lo que estuvimos viendo en el problema anterior, y cualquier consulta estamos a las órdenes.